Bienvenidos a este espacio de conocimiento. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre la médula y la corteza suprarrenales. Les habla la licenciada Fiorella Ocando bajo la tutoría de la especialista licenciada Iraima de Jesús. Las glándulas suprarrenales son estructuras endocrinas esenciales para la homeostasis del organismo. Es especialmente en situaciones de estrés metabólico, inflamación y regulación del equilibrio hidroelectrolítico. Su actividad hormonal influye directamente en procesos claves, como el metabolismo de los macronutrientes, la respuesta inmunológica y la adaptación al entorno. Desde una perspectiva de nutrición clínica, comprender la fisiología de la médula y la corteza suprarrenal permite interpretar alteraciones hormonales que afectan el estado nutricional, el gasto energético y la composición corporal. El abordaje nutricional personalizado requiere integrar estos conocimientos para poder diseñar estrategias que acompañen en condiciones como en el síndrome de Cushing, las enfermedades de Addison, la resistencia a la insulina o la fatiga suprarrenal funcional. Entonces, esta clase abordará la anatomía funcional de las glándulas suprarrenales, la biosíntesis y la acción de sus principales hormonas y su implicación clínica en el manejo nutricional de pacientes con alteraciones endocrinas. En cuanto a las consideraciones anatómicas, las glándulas suprarrenales son órganos pares situados sobre los polos superiores de los riñones y se componen de dos regiones funcionales y embriológicamente distintas, como la corteza suprarrenal, que es de origen mesodérmico y produce las hormonas esteroideas, y la médula suprarrenal, la cual es de origen ectodérmico y produce catecolaminas. Hablaremos en mayor detalle sobre la médula suprarrenal, la cual es la encargada de producir catecolaminas, que son sintetizadas a partir de tiroxina a través de pasos enzimáticos como tiroxina, dopamina, noradrenalina y adrenalina, y se almacenan en vesículas y se excretan en respuesta a estímulos del sistema nervioso simpático, especialmente por un estrés físico o emocional. Y las principales catecolaminas son la adrenalina, que es la epinefrina, y la noradrenalina, que es la norepinefrina. Existen algunos efectos que aumentan la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Cuando se dilatan los bronquios y se moviliza la glucosa, que es conocida como glucólisis y lipólisis, que elevan la glucosa y los ácidos grasos en sangre, también se incrementa la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el flujo sanguíneo muscular y se inhiben funciones digestivas, favoreciendo así la respuesta de lucha o huida. Hablaremos un poco más sobre los mecanismos de acción que actúan sobre receptores adrenérgicos conocidos como alfa y gamma acoplados a proteínas G, que activan segundos mensajeros como el AMP o los iones de calcio. También la regulación de la secreción, que es controlada por el sistema nervioso simpático y responde a estímulos como estrés físico o emocional, hipoglicemias e hipotensión. Existen también pequeñas cantidades de neuropéptidos como encefalinas y péptidos relacionados con la hormona adrenocorticotropa. Ahora bien, hablaremos sobre la corteza suprarrenal, la cual deriva del colesterol y producen hormonas corticosuprarrenales. Y existen en tres zonas con funciones específicas, como son la zona glomerulosa, que tiene que ver con la mineralocorticoides por la aldosterona, la zona fasciculada, que tiene que ver con el glucocorticoides y es regulada por el cortisol, y la zona reticular, que están los andrógenos y está regulada por la DHEA. En el siguiente cuadro podemos ver la distribución de las hormonas, los efectos fisiológicos y sus implicaciones nutricionales. El cortisol va a elevar la gluconeogénesis, la proteólisis y la lipólisis y va a disminuir la inmunidad. Esto trae como consecuencia una hiperglicemia, una pérdida muscular y una resistencia a la insulina. La aldosterona va a regular el aumento de la absorción de sodio y disminuye la absorción de potasio, lo que trae como consecuencia una retención de líquidos y riesgos de hipertensión. Los andrógenos van a intervenir en el desarrollo sexual y la masa muscular, y esto va a traer como consecuencia una influencia en el metabolismo proteico.
En cuanto a los mecanismos de acción, tenemos que se unen a receptores intracelulares, modulan la transcripción genética y causan efectos más lentos pero sostenidos. La regulación de la secreción está dada por las hormonas ya mencionadas, como el cortisol, la aldosterona y los andrógenos. El cortisol, que va a regular el ritmo circadiano, y el estrés, la aldosterona, que es regulada por el sistema renina, angiotensina, aldosterona y los niveles de potasio, y los andrógenos, que son menos regulados pero que que están influenciados por las hormonas del desarrollo. Ahora bien, vamos a hablar cómo está relacionado esto con la nutrición clínica. Cuando tenemos un exceso de cortisol, tenemos un síndrome de Cushing que puede inducir a una resistencia a la insulina, una sarcopenia y una redistribución de la grasa corporal. La deficiencia del cortisol, sin embargo, nos trae una enfermedad de Addison que requiere ajustes dietéticos para evitar hipoglicemias y mantener el equilibrio electrolítico. La aldosterona elevada puede requerir restricción de sodio y suplementación de potasio. Las catecolaminas influyen en el gasto energético basal, específicamente en situaciones de estrés metabólico como un trauma o una sepsis. La nutrición es funcional y se considera el eje como parte del abordaje de la fatiga suprarrenal, aunque este término es controvertido en la medicina controversial. Mierda. Ahora bien, vamos a relacionar esto que acabamos de ver con la nutrición clínica. El exceso de cortisol nos puede traer un síndrome de Cushing, que puede inducir a una resistencia a la insulina, una sarcopenia y una redistribución de la masa corporal. La deficiencia de cortisol, sin embargo, nos puede traer una enfermedad de Addison, que requiere unos ajustes dietéticos para evitar hipoglicemias y mantener el equilibrio hidroelectrolítico. La aldosterona elevada puede requerir una restricción de sodio y una suplementación de potasio. Las catecolaminas influyen en el gasto energético basal, específicamente en situaciones de estrés metabólico como un trauma o una sepsis. Entonces, la nutrición es fundamental y se considera el eje principal como parte del abordaje de una fatiga suprarrenal. Por eso es importante comprender que desde el punto de vista de la nutrición clínica, los mecanismos de acción, la regulación hormonal y los efectos sistémicos de estas sustancias permiten diseñar intervenciones más precisas y personalizadas, ya sea en un contexto de inflamación crónica, un estrés oxidativo, alteraciones glucémicas o desequilibrios electrolíticos. Y el conocimiento fisiológico se convierte en una herramienta clave para el abordaje integral del paciente. De esta manera damos concluida el tema de hoy y le agradecemos su atención.